Y les hablamos ahora de unos datos, y es que casi 7 de cada 10 profesionales farmacéuticos colegiados en España trabajan en farmacias comunitarias. Esto es según un estudio del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Una cifra que también se refleja aquí en Canarias, donde las farmacias comunitarias son clave en la dispensación de medicamentos, además en la prevención, educación sanitaria y la detección temprana de problemas para la salud. En 2024 existían en las islas 763 farmacias comunitarias, muchas de ellas en municipios de población media o pequeña, lo que garantiza el acceso a la prestación farmacéutica incluso en zonas rurales o de difícil acceso. Pues el profesional farmacéutico, que es un pilar fundamental de la atención primaria. Y vamos a hablar con Carlos Díaz, que es tesorero del Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, hablamos de un colectivo que está muy bien considerado entre la sociedad, Carlos, podemos decir, porque además se le considera altamente cualificado, cercano, accesible, muy formado en educación y sobre todo en la detección de problemas de salud, ¿no?, de manera temprana. Todos los días en la farmacia recibimos a multitud de pacientes, realmente pasa muchísima más gente por la farmacia diariamente que a través de un centro de atención primaria. Es realmente la primera frontera que tiene el paciente con respecto a sus cuestiones de salud, va a ser siempre la farmacia comunitaria. Y desde allí es un lugar cercano en el que atendemos activamente, escuchamos activamente, sin cita previa, con horarios amplios y en todos los rincones de la geografía canaria. 763 farmacias, que son muchísimas más del número de centros de atención primaria, por ejemplo, ¿no? La confianza, ¿no?, que tienen las personas en su farmacéutico para ir a resolver, también comprar esos medicamentos. Y tenemos unos datos, ya lo mencionabas tú ahora, relacionados con el Centro de Investigación Sociológica, que consideran que es el servicio mejor valorado, en este caso, entre los que se consideran esenciales para la población. O sea, que se valora bastante y además entiendo yo que porque es el único que queda, que no se pide cita, sino que vamos libremente, ¿no? Eso es, además, ya lo decía antes también, con horarios muy amplios, lo tenemos al lado de casa, tenemos un profesional sanitario que nos puede orientar, si tenemos una pequeña patología, sabe que la podremos resolver en la farmacia. Además, si vemos en la farmacia que requiere una atención médica más o menos urgente, se lo diremos y lo atenderemos para que lo haga, o si realmente no queremos que sea tan necesario, le diremos que no es tan urgente, ¿no? Realmente escuchamos a las personas, un servicio accesible, que lo tienen al lado, y realmente nos sentimos muy orgullosos que la población no lo valore, porque al fin y al cabo, esto recuerdo en la época de la pandemia se notó claramente, porque al final es el único centro sanitario que quedó abierto en un momento determinado y al que podía acudir la población diariamente. Veamos ese dato también de las 753 farmacias, pero sí quería preguntarte, ¿en qué momento se encuentra el ratio de farmacias en la provincia de Santa Cruz de Tenerife? En general, en la media en España, el dato en concreto en Canarias no lo tengo, pero a nivel nacional es un ratio que requiere farmacias, menos de 2.200 habitantes por farmacia. Es decir, es un ratio que desde luego a nivel europeo está a años luz. En Europa hay lugares en los que están a 14.000, 15.000, incluso 19.000 en algunos países que realmente tienen un servicio farmacéutico de peor calidad. El sistema farmacéutico español, al fin y al cabo, es un logro social. Al fin tenemos un servicio farmacéutico muy bueno, podemos encontrar rápidamente la medicación que necesitamos, podemos encontrar rápidamente un consejo sanitario si lo necesitamos en cualquier momento, con lo cual podemos estar orgullosos de ese sistema, ¿no? Y luego también la implicación de los farmacéuticos en cuanto a la formación, esto también ha evolucionado con el paso de los años, promoción de la salud, enfermedades crónicas que se tratan de una manera totalmente personalizada, que ha habido una mejora, ¿verdad?, conforme han avanzado. Claro, estamos siendo mucho más asistenciales de los que hemos ido siendo, hemos ido evolucionando, realmente siempre lo hemos sido de alguna u otra manera, pero últimamente lo tenemos más protocolizado, se hacen con mayores, tenemos más colaboración con el resto de profesionales sanitarios, con el Servicio Canario de la Salud también, para generar campañas de prevención de la salud. Tenemos que prevenir la diabetes, tenemos campañas de prevención de la enfermedad renal, tenemos muchísimas cosas que hacemos desde la farmacia y que puede ayudar a la población a que realmente no llegue a enfermar, y si llega a enfermar puede hacerlo de una manera, tenga un consejo continuo sobre las
las posibilidades de su propia patología, ¿no? Eso lo hacemos desde la farmacia y fíjate que la prevención es algo en el que creemos que cada vez debe tender más la sanidad, porque es nuestra, digamos, sostenibilidad futura, porque al fin y al cabo, si siempre solo somos reactivos frente a la enfermedad, pues bueno, al final eso nos va a generar problemas, porque la población cada vez tiene la gente cada vez vive más años, afortunadamente, gracias precisamente entre otras cosas a los medicamentos, y si logramos prevenirlos, que esas personas no enfermen, pues mejorará todo el sistema en general, ¿no? Hablamos también, estamos en un momento en que los farmacéuticos se les considera un colectivo joven. Ahora mismo muchas personas, muchos jóvenes que deciden estudiar y formarse en farmacia, y también muchas mujeres, ¿no? Casi que feminizado totalmente. Sí, yo soy de la parte que no lo soy, pero en cualquier caso el ejemplo de la parte que no lo soy. Pero efectivamente siempre ha sido teóricamente y más que teóricamente no. Siempre las profesiones de la farmacia siempre ha sido una profesión con un porcentaje muy alto de mujeres, y eso lo notamos en el colegio. Tenemos casi un 70%, un 60 y largo por ciento de mujeres dentro del colectivo, ¿no? Con lo cual los hombres somos los menos, pero en cualquier caso tenemos un colectivo muy amplio que poder atenderles en cualquier momento, ¿no? Además también hablamos de un momento diverso. Hay unos datos que han revelado que 153 personas colegiadas en farmacia nacieron fuera de España, justo en estos días que hablamos mucho de migración, y es que ese dato son 153 personas las que nacieron fuera, y además 80 han obtenido su formación en el extranjero. Es decir, que son cifras elevadas que aquí en Canarias vemos reflejadas, como la migración también es un ejemplo. Claro, y además en la inmigración que necesitamos, gente que se va a cualificar o que viene ya cualificada, y en el colectivo farmacéutico ahí lo tiene, 153 personas en toda Canarias, de todos los farmacéuticos canarios, están colegiados y son nacidos en el extranjero. Y de ellos 80 ya venían con el título que han podido convalidar en España. Así que vemos que por este camino también vemos que hay una cierta inclusión de toda la inmigración, ¿no? Ya con la llegada del verano, son muchas las personas que deciden salir, van fuera del archipiélago, cada uno con sus gustos, sus viajes, pero todos tenemos que tener en común que para viajar es necesario tener un botiquín médico, ¿no? Y es lo que nos has traído hoy para que veamos qué es fundamental, qué debemos llevarnos en verano, pues a nuestro viaje. Esto es un ejemplo. Realmente debemos ser conscientes cuando viajemos, tenemos que tener muy en cuenta el lugar en el que viajamos, tenemos que tener en cuenta si necesitamos vacunarnos previamente. Eso es algo muy importante, porque hay países en los que requieren que nos tengamos vacuna de la hepatitis, vacuna de fiebre amarilla. Hay una serie de vacunas en las que tenemos que hablar con Sanidad Exterior para hacerlo. Y en un botiquín normal, cuando uno se va de viaje, pues debemos llevar a mano cosas que podemos necesitar y no sabremos si podremos adquirirlas en el país de destino. Ejemplos aquí tenemos, pues mira, lógico es llevar siempre un analgésico si nos duele la cabeza o tenemos algún dolor específico, un antiinflamatorio también para lo mismo, un antipirético, algo que nos baje la fiebre en un momento determinado si lo tenemos. Fíjate que también hemos puesto aquí un termómetro. Problemas para pequeñas heridas que podamos llegar a tener, pues un antiséptico, unas tiritas, problemas en los ojos, pues llevar estos pequeños colirios que se pueden poner y que uno lo puede tener en un momento determinado. En fin, cosas que veamos con cierta naturalidad, que es cierto que lo podemos llegar a utilizar y que realmente no sabemos cómo adquirirlo en un sitio nuevo al que vamos, pues hay que llevarlo en el botiquín. Es importante también resaltar que esa medicación crónica que podemos llevar o que podemos necesitar, por ejemplo, un diabético que tiene que llevar su insulina, es importantísimo que lo lleve consigo en el equipaje de mano, que nunca lo facture, porque si le pierden la maleta o no le llega a tiempo, pues va a tener un problema de salud. Ese tipo de medicación siempre hay que llevarla en mano, siempre hay que llevarla consigo en el equipaje de mano. También un protector solar, ¿vale? Nos vamos a los sitios, siempre tenemos que tener una cierta protección solar. Si vamos a un país en el que tenemos pues posibles enfermedades transmisibles por picaduras de insectos, pues hay que llevar un repelente de insectos, de mosquitos básicamente, ¿no? Prevenimos enfermedades como la malaria, como el dengue, como el chikungunya, si logramos que no nos piquen los mosquitos. Eso es importante saberlo en el país al que vamos a ir, ¿no? Claro, países exóticos. Aprovecho para preguntarte, aparte de vacunarnos y el repelente para los mosquitos, también
se suelen dar muchos problemas gastrointestinales por la alimentación, ¿no? ¿Qué medicación podemos incorporar? Pues mira, básicamente, ¿qué tenemos? Tenemos una diferencia de nutrición cuando vamos a un país distinto. Nuestro sistema gastrointestinal pues no estará acostumbrado a ello. Podemos tener desde diarreas a estreñimiento. Pues hay que llevar pues algo para prevenir sobre todo la diarrea en un momento determinado. Hay que llevar algún probiótico por si tenemos alguna necesidad, veamos que nuestro sistema no está funcionando del todo bien. Es importante también llevar un antiácido. Aquí tenemos un ejemplo para prevenir pues eso, malestares estomacales en un momento determinado. Pero lo de la diarrea ya digo que es algo fundamental, sobre todo también sobres para hidratarse en un momento determinado, si tenemos esa patología. Y hay que tener en cuenta el agua. O sea, que fíjense que hay que llevar y tomar agua embotellada, si es posible, en los sitios. Si no tenemos claro que el agua de corriente pues no es potable, ¿no? O por lo menos puede darnos problemas si no estamos acostumbrados a ello. Muy bien, pues muchas gracias. El botiquín me lo quedo para cuando salga algunos días, Carlos. Por supuesto. No, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Carlos Díaz, tesorero del Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife. Muchas gracias.